El riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 aumenta con la edad y los adultos mayores son quienes han corrido el mayor riesgo. Ciertas afecciones también pueden aumentar el riesgo de enfermedad grave en comparación con los adultos más jóvenes. Los adultos mayores tienen además más probabilidad de necesitar hospitalización si contraen el COVID-19. Hoy en Salud COVID-19 vamos a dialogar no solo sobre el impacto en la salud física de los adultos mayores sobre la pandemia o en tiempos de pandemia, también vamos a hablar del efecto emocional, mental y social sobre esta población. Así que para esta conversación del adulto mayor en tiempos de pandemia, hablamos hoy con dos autoridades en este tema, el director estatal de la organización AARP Puerto Rico y la gerontóloga y catedrática del recinto de ciencias médicas, la doctora Vanessa Sepúlveda. José Acarón de AARP inicia la conversación. ¿Cómo se encuentran? Un placer estar aquí contigo nuevamente y con la doctora, que hace tiempo no nos veíamos. Un placer siempre compartir con ustedes. Bueno, y hay que señalar que ustedes han estado trabajando activamente durante esta pandemia precisamente con esta población de nuestros adultos mayores y bueno, queremos un poco iniciar la reflexión en mayo, mes del adulto mayor. Así que, y tenemos que seguir hablando sobre este tema porque nuestra población en Puerto Rico ya es más de un 26%, ¿verdad? Sobre los 60 años. Correcto. Correcto. Pues, ¿qué ha descubierto? Bueno, vamos a comenzar con Acarón, que es una organización que representa a toda persona mayor de 50 años. ¿Qué hace AARP? Sí, mira, AARP mayormente es una organización de transformación social, que lo que promovemos es la calidad de vida, la integración social, la participación económica y social de la gente mayor en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Promovemos política pública, hacemos educación, trabajamos en alianzas, desarrollo comunitario, todo con voluntarios, y ahí pues se nos ha sido bien difícil en este momento de pandemia, como estamos hablando, pues nuestra gente es mayor, no la podemos tirar a la calle. Así que ha sido todo virtual, que hemos estado haciendo mucha educación y mucho desarrollo de política pública. Y desde el recinto de ciencias médicas, la doctora Sepúlveda también tiene clínicas y también desarrolla estudios y enseña a los futuros salubristas y médicos. ¿Qué ha encontrado durante esta pandemia con esos pacientes? Bueno, desde el comienzo de esta pandemia se vio que desafortunadamente nos apenó muchísimo que la población más afectada eran las personas mayores de 65 años. Y todos vimos cómo al comienzo de la pandemia los más que morían eran los mayores de 65 años. Hoy día estamos viendo que quizás esas estadísticas están bajando o está cambiando, ¿verdad? Gracias a los programas, por ejemplo, la vacuna. Pero sí vimos cómo esta población no tan solo se afectó en cuanto a enfermarse más porque tenían los factores de riesgo asociados a la enfermedad, sino también en más hospitalizaciones, en más muertes y en otros efectos más a nivel emocional, físico y social. O sea que esto, los geriatras, lo más que hemos visto, yo comencé a trabajar bastante rápido porque los pacientes con la telemedicina, el paciente geriátrico, quizás con la telemedicina no hubo ese contacto y a través de todo el año pudimos ver que los pacientes descuidaron su salud. Y esto es parte de los efectos de la pandemia. Pero desafortunadamente perdimos muchos adultos mayores con esta pandemia, ya sea porque murieron directamente por el COVID o indirectamente asociados a los efectos secundarios del COVID, como lo es el aislamiento y los problemas físicos que pudieron traer. Claro, yo sé que AARP también ha hecho estudios para saber cuáles son las necesidades y cuál ha sido ese impacto que han encontrado ustedes. Sí, mira, yo quiero añadir un poquito a lo que estaba diciendo la doctora Sepúlveda. A través de toda la pandemia, los primeros meses, esto ha ido cambiando ahora un poco, como dijo la doctora. Las personas mayores eran el 20% de los contagios, pero el 80% de las muertes por COVID. Así que eso es un punto que por eso había que mucho énfasis en la población mayor, que se cuidara, etcétera. Eso pues trajo los issues de aislamiento que está diciendo ella. Ahora eso ha cambiado mucho y creo que estamos cerca del 50% de la población mayor de 60 años vacunada. Tenemos que llegar a un número mucho más alto, tenemos que forzar a la gente que se vaya a vacunar, pues es importante por la salud de todos. Pero sí, parte de los estudios que hemos hecho,
número uno es el aislamiento social y de la familia. Estamos hablando de que, por ejemplo, los hijos que apoyan a sus padres y los que ayudan en su desarrollo en la casa, etcétera, no se atrevían a ir a su casa por miedo al contagio. Así que les dejaban la comida al frente de la casa, no los visitaban. La persona mayor que está entonces aislada se deprime, entonces porque está sola, no tiene contacto con su familia, no puede salir. Ha sido bien difícil, mayormente para esta población, por miedo al contagio. Y aún los que tenían ese apoyo a través de cuidadores informales, como usted señala, sus familiares, o formales, pues ese servicio también se vio interrumpido. Ya no había el profesional que podía ir. Afortunadamente, como usted señala, eso ha ido cambiando, ¿verdad? Se supone que todo ese grupo esté vacunado y el que no, precisamente es por ciertos determinantes sociales y efectos secundarios de la pandemia, de ese aislamiento, que no pueden llegar hasta los centros urbanos, etcétera. Yo creo que es bien importante porque hay que dividir la población mayor en varios segmentos. Uno está la población que está en los centros de cuidado, los hogares de cuidado. Correcto. Que ahí se aislaron por completo, nadie podía visitarlos, pero tenían el cuidado. Y fueron de los primeros que se vacunaron a través de las farmacias, etcétera. Así que ahí hubo más control, y mucho más control que en Estados Unidos. Y de la hecho, mayor parte de las muertes de Estados Unidos fue los centros de cuidado, aquí no. Correcto, correcto. O sea, de hecho, dos aspectos importantes, añadiendo lo que dice Acarón. El aislamiento no tan solo afectó los hogares de cuidado prolongado, o también en sus propios hogares, las personas adultas mayores que se tuvieron que someter a un aislamiento estricto ya dejaron de salir a caminar, ya dejaron de hacer sus ejercicios, ya dejaron de ir a sus citas médicas, ya dejaron de hacer sus compras. O sea que está el envejeciente o el adulto mayor en la comunidad. Que son el 98%, solamente hay 2% en instituciones. El Así que ese envejeciente 98% era el peligro. Correcto, el envejeciente en instituciones y los pacientes adultos mayores al comienzo de la pandemia que necesitaron hospitalización, el aislamiento dentro de sus habitaciones. Eso fue lo peor. O sea, aun cuando los pacientes sobrepasaban la infección, o sea, la superaban, ellos terminaban con unas incapacidades no tan solo físicas, porque se dice que los pacientes que están encamados por aproximadamente 5 a 7 días pierden 20% de su funcionalidad física. O sea que estamos hablando que a pesar de que este adulto mayor pudiera sobrepasar esta enfermedad, las consecuencias de esta enfermedad física, cognitiva, emocional han impactado y los estamos viendo ahora. Por eso, no sabemos si hay sistemas de apoyo ni centros de rehabilitación estructurados para estos pacientes. ¿Verdad? La semana pasada pudimos hablar sobre las terapias respiratorias que se requieren en algunos casos severos de personas que han estado entubadas, pero fíjese, usted acaba de traer la necesidad de otras terapias para este grupo de personas, que es un grupo grande. Ahí deben haber más de 1,000 personas, adultos mayores, que van a necesitar mucho más, que van a necesitar esos sistemas de terapias que no sabemos si existen para ellos de manera estructurada. No, y al comienzo estos servicios requerían que los pacientes fueran COVID negativos. Y muchas veces estos pacientes, a pesar de que superaban la infección, pudieran haber permanecido con esas pruebas positivas por varios meses. Y hubo unos meses que no había acceso a las pruebas. Y entonces, aparte de la accesibilidad de las pruebas que hoy tenemos, gracias a Dios, pero al comienzo de la pandemia no. Así que todo eso lo estamos viendo como consecuencias ahora. Ahora estamos viendo esta persona adulta mayor que necesita intervenciones más directas, ¿ok?, con respecto a las secuelas de esta enfermedad. Aparte de la gran cantidad de personas que murieron por esta enfermedad. Hay un punto importante que dijo la doctora ahí, y es que el acceso, aunque haya acceso a la telesalud y la telemedicina, la gente no tiene el acceso completo a esa intervención médica, a esos laboratorios, a seguir el mantenimiento de sus condiciones crónicas. Esto está pasando ahora como cuando pasó con María, el huracán María. La gente estuvo sin darse seguimiento y mayormente las muertes fueron causadas por condiciones no manejadas, condiciones de salud no manejadas. Ahora
vamos a estar viendo, o ya estamos viendo esas consecuencias con la gente que no se ha dado el seguimiento necesario para el manejo de sus condiciones. Claro, porque tenemos que hablar de quizás la falta de acceso a la tecnología para poder tener, ¿verdad?, sus médicos a través de telemedicina. No todo el mundo, en los campos no todos los ciudadanos adultos mayores tienen teléfonos inteligentes o tienen internet en su hogar. Y un punto importante que yo quisiera para saber la importancia de esto, en Estados Unidos, más de 500,000, de las 500,000 muertes que ha habido, aproximadamente 130, 135,000 muertes fueron en hogares de cuidado prolongado, ¿ok? Y no tan solo porque se hayan infectado del COVID, sino por el aislamiento. Muchos de ellos se deterioraron tanto y tanto y tanto, que murieron no de COVID, sino de isolation, ¿verdad?, del aislamiento, de enfermedades no tratadas, de que sus hijos no iban, ¿ok? Y ahí la implementación de la tecnología pudo haber hecho el cambio en muchos hogares de cuidado prolongado, si así, ¿verdad?, si así lo tenían disponible. Y eso es lo más que vimos definitivamente. Sí, algo de que nosotros hemos visto que va alineado con lo que dice la doctora, oye, lo veo yo entre mi cuerpo de voluntarios, gente que está en sus comunidades sumamente activas, y los veo cuando tenemos las reuniones por Zoom, y tú ves el deterioro. Este periodo de aislamiento social, todo lo que ha hecho es exacerbado todas las condiciones que tenía la persona, y la parte cognitiva la veo que ha ido también a un deterioro enorme. O sea que hay que ver cómo, una vez lleguemos a un punto de normalidad, qué servicios le vamos a dar a esta población urgentemente como una prioridad para poder recuperar algo de todo lo que han perdido durante esta pandemia. Claro, eso es especialmente cierto en el caso de personas que ya están en las etapas iniciales de algún tipo de demencia, Correcto. Donde ese aislamiento, esa falta de rutina e incluso de actividad al aire libre, pues puede haber acelerado su condición y vamos a tener entonces varios problemas graves de salud pública una vez superada la pandemia. Los índices de depresión mayor aumentaron más en esta población, y ya se ha estudiado y es evidente que la depresión mayor es un factor de riesgo para desarrollar demencia de tipo Alzheimer. O sea que un problema impacta a otro problema, es un efecto realmente dominó, que no hubo las intervenciones apropiadas, ¿verdad?, porque realmente era un problema de salud pública y una nadie pandemia, está preparado y para no esto. estuvimos preparados. Bueno, y no se ha finalizado. Es una situación en desarrollo que no sabemos, ¿verdad?, incluso qué dirección va a tomar la pandemia. Y yo creo que ahí es lo que falta en la parte de política pública, de salud pública, es qué vamos a hacer ahora con los recursos que están llegando, que se está yendo mayormente toda la parte de vacunación, pero ¿qué vamos a hacer ahora para atender todas estas condiciones que se han creado como resultado de? Claro, y justo ahí es que lo vamos a dejar para la pausa porque vamos a regresar. Ya planteamos el panorama, no queremos ser fatalistas, queremos promover mejores estilos de vida y soluciones. Así que cuando regresemos vamos a hablar de lo que está haciendo AARP, de lo que se está haciendo desde el Recinto de Ciencias Médicas y cuáles son las propuestas de estas dos autoridades en el tema del adulto mayor para una mejor calidad de vida para esta población. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bueno, en la primera parte del programa COVID-19 Salud, el Update, hemos hablado sobre el impacto físico, emocional, psicológico sobre los adultos mayores de esta pandemia que continúa y con la cual estamos todavía batallando. ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué servicios hay que ofrecer? ¿Cuáles son las políticas públicas que se deben instaurar para apoyar y ayudar a esta población que es más del 26%
de la población, o sea, que es una gran cantidad de personas. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, estamos lanzando aquí las ideas para ver si se hace política pública, porque mayo es el mes del adulto mayor y qué mejor tiempo para comenzar a hablar sobre este tema. José Acarón, el director regional de AARP, me acompaña, y la doctora Vanessa Sepúlveda, geriatra y especialista en el tema, también catedrática en el recinto de ciencias médicas. Gracias por la conversación. Creo que lo dejamos justo ahí en el lanzamiento de, ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son los problemas. Mira, yo creo que, y estamos hablando en la pausa sobre este tema, cuando vino el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia, se ha visibilizado aún más la población mayor en Puerto Rico. Y en ocasiones de crisis y desastres, la población que más padece por las vulnerabilidades que puede tener en cuanto a acceso a servicios es la población mayor. Y por su nivel de pobreza comparado con sus pares en Estados Unidos. Correcto. Así es que es bien importante, pero aquí lo que más se ha visibilizado es cuán raquítico es la estructura de servicios a la población mayor en Puerto Rico. Eso es, no hay desarrollo de estructuras comunitarias de servicio, no hay estructuras fortalecidas, y aquí yo creo que las aseguradoras de Medicare tienen que hacer una estrategia diferente, no pueden seguir haciendo lo mismo y tienen que hacer más trabajo comunitario para poder llegar a la gente y poder hacer. Yo creo que ahí los centros 330 tienen un buen sistema de desarrollo comunitario que visitan y hacen mucho desarrollo de educación. No, y ofrecen servicios integrales, multidisciplinarios en un solo sitio. A mí me encanta el modelo de centros 330. Que es lo fácil, es un fácil acceso para el adulto mayor. Tú vas a ese sitio y ahí tienes la intervención de todas las disciplinas que hacen falta. Así que eso es bien importante. Yo creo que la escasez, la falta de accesos y la fragmentación son determinantes, y tenemos que sentarnos todos los players, todos los jugadores en la mesa, a qué se va a hacer para hacer un plan de Puerto Rico en cuanto a salud con la gente mayor, que tú dices son el 25% en este momento, pero según el censo va a pasar de ese número cuando lleguen los resultados de agosto. Claro, y si comparamos nuestro proceso de envejecimiento con otras jurisdicciones, o sea, estamos entre los primeros 5. Los primeros 3. Los primeros 3. New Hampshire, Maine y Puerto Rico empatado con Vermont en tercera posición de jurisdicciones de Estados Unidos. Claro, de personas de la edad mediana más alta. De 60 y de años 60%, 60 años exacto, y de 60 años en adelante. Pues se supone que había un task force, un grupo que iba a hacer un censo a raíz del huracán María sobre la población. ¿Ustedes saben si eso se concluyó, si se llegó a hacer, si existe tal censo? Un censo con respecto a las personas claro, mayores. Para poder identificar esos sectores vulnerables. Correcto. Yo pienso que, primero que nada, de 2.8 millones de habitantes aquí en Puerto Rico, se estima que cerca de 800,000, aproximadamente de 800,000, 900,000 son personas mayores de 60 años. Por eso sabemos cuántos son, lo que pasa es que quizás no sabemos dónde conseguirlos, ni cuáles son los servicios que necesitan. Definitivamente. Y eso es bien importante, y ahí muchos municipios ya han hecho ese censo, se aprendió después del huracán María, y hay muchos municipios, porque es más fácil a nivel municipal, porque el municipio es la organización gubernamental más cercana a la gente que se da servicios más directos. Así que ahí ya se ha hecho eso. Lo que yo no sé es cuánto se ha compartido esa información con las esferas de salud, salubristas, para poder hacer estrategias en conjunto. Ahí yo creo que hay un falta de enlace. Yo precisamente creo, igual que señora Carón, creo en que primero que nada debemos comenzar con la educación. Definir qué es un adulto mayor, ¿ok? Y no tan solo definir, o sea, cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Nosotros tenemos la oficina, ¿verdad?, de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, quizás estimular su participación activa y que podamos sentarnos a la mesa, como dice con cambio de enfoque. Acarón, con un cambio de enfoque y atender las necesidades, porque no se vieron tantos envejecientes hasta las diferentes
desastres y crisis. desastres y también y la pandemia, o sea, donde vimos que estábamos perdiendo a nuestros viejos, estábamos perdiendo a nuestras personas adultas mayores. Así que yo creo primero en la educación, identificar realmente cuánta educación hace falta, cuáles son las estadísticas que tenemos con nuestros envejecientes, nuestros hogares de cuidado prolongado, ¿ok? En un momento dado se estaba evaluando la cantidad de hogares prolongados, de cuidado prolongado y las intervenciones que podíamos tener directamente con ellos. Y básicamente lo más importante es educar. Ok, pero se está entonces recogiendo, haciendo un esfuerzo por recoger los datos y las estadísticas. A nivel municipal, y no sabemos qué se ha hecho con esa información. Las alcaldías. Ok, yo creo bueno, Kevin pues nos ha dado una buena noticia, Ajá. que es que existe esa información. Lo ¿Qué que no se hace sabemos con ella? es que No se hace sabemos. con ella. Pero se me ocurre que lo más importante es asignar también los fondos para las entidades y los grupos que sí estén ya trabajando en lo que se buscan nuevos centros, porque sé que hay muchas organizaciones de base comunitaria en comunidades, sé de una en Naguabo que tiene un proyecto para rehabilitar, para rehabilitar y ayudar, ¿verdad?, a personas de esta edad. Así hay muchísimos. Naguabo para todos. Naguabo para todos. Me Hay encanta. muchos, pero ¿verdad?, pueden trabajar con pequeños grupos. Porque el no tienen concepto de comunidades amigables al Claro. envejeciente. Y existen grants, ¿verdad?, fondos federales que pueden auspiciar el concepto de comunidades amigables. Bueno, pero es que se supone que Y de hecho el lo dinero tenemos que en hay. algunos Te voy a municipios. decir algo interesantísimo. Lo tenemos en algunos municipios. Ok. En Coamo, estamos trabajando eso en Coamo, un proyecto en Coamo de comunidades amigables. En Chile, el Ministerio de Salud en Chile estableció como política pública las comunidades habitables y ya más de la mitad de los municipios están trabajando bajo ese concepto integrado Pues de todo pero vamos a explicar. en 3 años. Vamos a explicar al público En 3 que años. es una comunidad amigable o accesible. Sí, una comunidad amigable encierra varios dominios, ¿ok? Y entre ellos, primero que nada, son las llamadas M's, ¿ok? Primero que nada, what matters, qué es lo importante para esa persona de adulto mayor, ¿ok? Número 2, medicación, cuáles son los medicamentos que estos adultos mayores están tomando y que estén relacionados a lo que importa a ellos, sus enfermedades, sus condiciones, sus aspectos emocionales y psicosociales, ¿ok? Luego la movilidad, ¿ok? ¿Cuánto puede moverse la persona y el acceso a la movilidad? O sea que el aspecto físico y el aspecto emocional es bien importante en el desarrollo de una comunidad amigable. Es una ciudad Y esto no ideal para solamente- cualquier edad. Es una eso ciudad déjame decir, ideal. eso es lo que se llama una ciudad o una comunidad 880. Si una comunidad, una ciudad es buena por un niño de 8 años o para una persona de 80, es buena para todo el mundo. Y ahí incluir vivienda, educación, acceso, Las barreras arquitectónicas que no participación, existan. esa es la parte del acceso. Todo, hay que planificar el envejecimiento de la población en nuestras comunidades, hay que repensar a Puerto Rico, pero esto impacta a todo, fuerza laboral, acceso a servicios, las comunidades, impacta transportación, todo, hay que repensar el país. Claro, y hay que repensarlo desde el punto de vista de la gran riqueza que es esa población de adultos mayores, con la experiencia que traen, la ética de trabajo, en fin, bueno, todo lo bueno que trae esa edad, que todavía son muy productivos. ¿Cómo podemos, verdad, cómo la sociedad puede beneficiarse de incorporar a estos ciudadanos Y cómo podemos a todas las estimular esferas? un envejecimiento exitoso, Activo y exitoso. un envejecimiento saludable. No necesariamente exacto. Para es todas las generaciones. enfermedad, claro. Porque hay que trabajar con los de 20, los de 30, los de 40 años, para que cuando las decisiones que están tomando ahora y sus estilos de vida puedan llegar a un envejecimiento más exitoso cuando lleguen a estas edades. Así que esto es, y como se estaba diciendo antes del programa, una colombiana que tuvimos hace unas semanas atrás un webinar sobre edadismo, les decía, una sociedad donde las generaciones, diferentes generaciones, no se comunican, está destinada al suicidio. Y esa es la integración que tenemos que buscar en nuestras comunidades y en todas las iniciativas, participación de todas las generaciones, todo el mundo. Ese es el nuevo enfoque que tenemos que tener Que en el el país. envejecimiento exitoso comienza desde edades, ya se habla que, por ejemplo, la demencia
ya se puede ir desarrollando desde la adolescencia. 30 años, 40 años antes se puede dar este tipo de problemas. Y yo quiero aprovechar que aún todavía hay envejecientes que se han quedado en la casa. Yo creo que ya pueden identificar, asistir a sus médicos, hacer sus pruebas de cernimiento, vacunarse. Todavía quedan adultos mayores sin vacunarse. La mitad. O sea, esa es la primera pregunta que yo hago cuando entran a mi oficina. Los números del periódico esta semana, la mitad. Eso es inverosímil. O sea, solamente no llega ni al 50% de nuestros adultos mayores de 65 años que se estén vacunando. Claro, es la población más vacunada. Y estimular también a los jóvenes, que son los agentes de contagio mayor, que se vacunen. Para proteger a esos Para adultos proteger. O sea, tenemos 35 millones de 65 años o más, personas de 65 años o más que en Estados Unidos se han vacunado y han tolerado. Y una buena noticia, los adultos mayores toleran mejor la vacuna que los mismos jóvenes. O sea que no todo es que los envejecientes son los más frágiles, y no, son los mejores que respondieron en efectividad y en eficacia. Bueno, antes de concluir, algún número, algún lugar a donde la persona interesada en el tema, que el adulto mayor que se haya entusiasmado con poder tener acceso, ¿verdad?, a información y a recursos, ¿dónde se puede comunicar en el recinto? Bueno, teléfono? En el recinto se puede comunicar al 758-2525. Se puede comunicar a nuestro cuadro y puede comunicarse con nuestro Departamento de Medicina Interna y Geriatría. Y también se puede comunicar al 787-266-2562, que es nuestra clínica. ¿Y en AARP? Yo diría que vaya a nuestra página de Facebook. En este momento estamos todavía remotos, así que nuestros teléfonos de la oficina no están. Así que es importante, vaya a la página de Facebook, envíenos un mensaje. Ahí tenemos muchísimas grabaciones de muchos temas interesantes de educación en la comunidad, de educación de salud, de parte financiera, de comunidades, desarrollo, de todo. Así que importante que la gente vaya y nos envíe un mensaje que vamos a contestarle. Claro, y lo tienen en español. Y todo en español, todo en español. Qué bueno. Y si a usted no le dio tiempo de anotar, no se preocupe, que el programa también lo colocamos en las redes sociales, lo puede buscar bajo la página de Facebook de Noti6-360, entonces ahí lo puede anotar también. Y también te recuerdo que te dije que estamos lanzando, ya para el mes que viene tendremos los resultados de la encuesta sobre cuidadores en Puerto Rico post-pandemia. Así que información que vamos a poder compartir con ustedes de cómo se han impactado los cuidadores en esta época de pandemia. Bueno, la conversación apenas comienza. Tenemos mucha tela por donde cortar. Queremos aportar a este tema, en particular aquí en Noti6-360 tenemos una gran afinidad con nuestros adultos mayores, así que le pedimos que nos siga en todas las redes sociales y que además siga el programa COVID Salud Update. Será hasta el próximo lunes en la repetición del programa a las 9:30 de la noche. Hasta entonces. Buenas noches.